principal de la Cátedra de Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma. Es docente principal en Historia e Investigación de la Gastronomía Peruana en la Universidad de Piura y también docente en Historia e Investigación de la Gastronomía Peruana en la Universidad Científica del Sur. Asimismo, es jefe del Grupo de Asesores Gastronómicos para la Dirección de Turismo de la República de Colombia, encargado de la sustentación histórica del libro Perú, mucho gusto, editado por PROM Perú y el diario El Comercio, y ha participado en el tomo 7º de la colección La Divina Comida, publicada por Radioprogramas del Perú. Asimismo, es articulista en diversos temas gastronómicos. Uno de ellos es la ciberrevista de Senfotur, así como en varias publicaciones nacionales y extranjeras. Ha participado también en el libro Historia de la Cocina Peruana, publicado por la Universidad San Martín de Porres y la Embajada de España. Él es conferencista y ponente con numerosas participaciones, tanto en el Perú como en escenarios internacionales. También es conductor en radioprogramas del programa titulado La Divina Comida. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Rodolfo Óscar Tafur. El tema que nos ofrece esta tarde es mitos y leyendas fundacionales del Perú prehispánico y la cocina peruana. Gracias, muy buenas noches, gracias a los organizadores por la invitación. Espero que la charla sea más grande que esa, relación que hemos escuchado. Básicamente un cocinero, investigador, amante de la cocina prehispánica, y a ello me dedico a las universidades y todo, me dedico más a ello, ¿no? Hoy día estamos contentos, estamos alegres, acaba de ganar el Perú, qué bien, 2-1, como siempre sudando y a veces, pensando que nos íbamos a perder, pero esta vez estamos contentos, estamos alegres. Y me decían cómo comenzar una conferencia en este local, que de hecho desde ya es primera vez que vengo, y cómo comenzar. Conversando con el señor que me mencionó, Bisú, hablamos de muchas cosas y me hizo recordar lo que hace unos días atrás hablábamos sobre la pachamanca, ¿no? ¿La pachamanca será peruana? Esa es la pregunta ahora, ¿no? Dicen que se hace también en Chile y tiene por nombre curanto. Dicen que se hace en México y tiene por nombre pipil. Dicen que se hace en Colombia, como en Brasil, y tiene como nombre tapao. Y casi todas las sociedades, las culturas del mundo tienen una técnica de cocinar bajo tierra. No somos los únicos. Entonces, ¿qué sería una pachamanca? Si eso es cierto, como lo es, pero nos falta algo, entonces podríamos decir que la pachamanca es un plato de 6 o 7 ingredientes bajo una técnica de cocción. Si a eso nos limitamos, cualquier país del mundo lo puede hacer. Pero, ¿qué es una pachamanca en el Perú? Es un plato de 6 o 7 ingredientes bajo una técnica de cocción, pero enmarcada, circunscrita dentro de una cosmovisión, dentro de una creencia, dentro de una religiosidad. Por lo tanto, esa religiosidad, esa creencia, que viene a ser su ingrediente más importante, no los pertenece. Es por eso que cuando ven ustedes tapar una pachamanca, al último momento ponen una cruz. Entonces, uno podría decir, ¿qué significa una cruz ahí? Y de eso vamos a hablar algo, y espero que la charla sea de su agrado.
En 1905, el señor José de la Riva Agüero y Osma, después de la guerra con Chile, recorre todo el Perú, sobre todo el sur del Perú, y escribe un libro llamado Paisajes Peruanos. Y en ese libro hay una frase: la suerte del Perú es inseparable a sus leyendas, sus creencias, sus costumbres, así como sus comidas. Sin ellas, el Perú es un país sin destino. Nos podemos hacer entonces una pregunta: ¿acaso no somos inteligentes como seres humanos para estar amarrados, dependiendo de ritos, creencias, costumbres? ¿No? ¿Por qué este gran hombre, el que, digamos, legó mucho a lo que hoy es la Universidad Católica, escribió esto en su libro? Pues esa es la realidad. El Perú es un país donde los mitos y las creencias, las costumbres, mandan nuestra conducta. Venía del Cusco y conversaba con los amigos que habíamos viajado y habíamos hablado sobre el cuy. Y estábamos hablando en el avión sobre el cuy, y un cura que estaba a mi costado me dijo: ¿y por qué tengo que comer cuy? ¿Cómo responderlo en pocas palabras? Ah, porque lo comió Jesús, el Hijo de Dios. En el Cusco hay un cuadro, hay un lindo lienzo hecho por Marco Zapata, en donde ve usted a la última cena, y en el centro de la mesa está un cuy. Uno se había que preguntar: ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que ver? ¿Cuál fue su concepción de ese pintor? ¿No? Y estamos hablando en el tiempo de la colonia, ¿no? ¿Qué tuvo que ver ese cuy? Entonces la pregunta es: ¿por qué un cuy? Si uno, cualquiera de ustedes, empieza a analizar los momentos más importantes de la conducta del hombre peruano, el hombre ancestral, el hombre antiguo, van a encontrar siempre la palabra cuy. Por ejemplo, la fiesta de los varones, Huarachicuy, cuy al final. La fiesta de las mujeres, Kikuchicuy, la palabra cuy al final. El matrimonio, Yanachinacuy, cuy al final. El día que muchos de nosotros hemos salido de la casa, le dijimos a nuestro papá: papá, muchas gracias, me toca ahora hacer mi vida, Oaxacuy. Entonces, ¿qué significa cuy? Si yo le brindo a cualquiera de ustedes un cuy, no le estoy brindando solamente un cuy, le estoy diciendo que te vaya bien, que sea exitoso tu próximo camino. Entonces, muchos tenían razón, Marco Zapata, a pintar este cuadro. Y si les parece muy lejos el Cusco, vayan a la iglesia de San Francisco y ahí van a encontrar una réplica de este cuadro. Mejor dicho, para los pintores, Jesús comió cuy. Vemos pasar a una joven y le dijimos: esa chica está embarazada, esa chica está palteada. ¿Qué tiene que ver la palta con la mujer? En quechua, palta significa mujer embarazada sin compromiso. Entonces, si uno empieza a analizar la acción de los alimentos, ¿no?, va a encontrar una cosa hermosa, porque no es solamente comer, sino hay una descripción de las conductas. Por ejemplo, muchos a las suegras y a los suegros, más a las suegras, los dibujan como las personas muy difíciles. ¿Alguien se ha preguntado cómo sería la palabra suegra en quechua? Mucho trabajo nos da. La palabra kiwicha también se utiliza para denominar a la suegra. El quechua es descriptivo. Para comer a kiwicha tienes que lavarlo 10-12 veces y tienes que restregarlo, ¿no? Luego, si preparas de ese grano especial, es el mejor alimento del mundo. Es igual a suegra. Mucho trabajo nos da. Pero si logramos, entre comillas, domesticarlo, ¿no?, se vuelve nuestro principal aliado.
Suegrita se queda con los hijos. Hijito, no te preocupes, ven, yo pago el taxi y Dios viene. Entonces, miren ustedes todo ello. Esta es una forma personal de ver las leyendas más hermosas del mundo andino, por añadidura, leyendas fundacionales y a la vez gastronómicas. Estoy desarrollando un trabajo de investigación sobre el copus. ¿Alguien sabe qué es el copus? Es una especie de pachamanca que se hace en Ayabaca. ¿Y qué significa Ayabaca? Haya muerto, Huaca Dios, donde Dios está enterrado. Y el copus es una pachamanca de cabeza de carnero, que significa ahorcar. Es la historia de la muerte de Atahualpa contada cada paso en los cerros y termina en un plato. Es una cosa fenomenal. Por lo tanto, a mis amigos historiadores les diría, hay otra forma de contar historia. La historia está en el nombre de los cerros. Por ejemplo, la Cruz de Chalpón. ¿Alguien sabe qué es Chalpón? Se han preguntado, vamos a la Cruz de Chalpón, subimos al Chalpón, pero ¿qué es Chalpón? Ropa mojada, ropa sudada. ¿Cómo un cerro se puede llamar ropa mojada, ropa sudada? O tal vez esté la ropa mojada de alguien ahí. Y uno lee la crónica de la muerte de Atahualpa, dice que sudó tanto que tuvieron que cambiar de ropa y lo llevaron para esconderlo en un lugar secreto. Eso dice la crónica. Y podemos ir. Y vamos a conversar sobre la leyenda de los hermanos Aya. ¿No? Los hermanos Aya. Cuenta una vieja leyenda, luego de una gran lluvia de un cerro llamado Pacaray, hoy Pacaraytambo, salieron 4 hermanos, los míticos hermanos Aya. ¿Qué significa Aya? ¿Alguien se ha preguntado? Aya significa quima. Busquen, les invito a que revisen cualquier diccionario quechua. Aya significa quima. Aquí entonces les presenta el mundo andino la división de los alimentos. Alimento sagrado, la quima. Alimento político, maíz para pagar impuestos. Y alimento del pobre, alimento del pueblo, el alimento social, la papa. Uno de los hermanos tenía por nombre Ayarcache. Quinoa con sal. Ahí tenemos un plato. Si a nuestra quinoa le echamos un poquito de sal, ya tenemos un plato. Su esposa, Mama Cora, maíz germinado. Maíz que hace, mujer que hace la chicha de Cora. Tengan en cuenta que la palabra chicha no es una palabra peruana. Fue traída al Perú, es una palabra de Centroamérica. La palabra para referirse a lo que hoy es chicha era asua, aja o ajla en quechua. Cora sí es peruana, significa energía, vida partiendo de energía. Vean solamente el grabado de junio de este cronista Guamán Poma de Ayala y van a ver la relación de la chicha con el hombre. El otro hermano, Ayarucho, quinoa con ají. Su esposa, Mama Raiva, la mujer dueña del fuego. El tercer hermano, Ayarauca, quinoa o frijol. La palabra auca proviene del quechua auja, que es rebelde, guerrero. Igual definición tiene el frijol o lupino o el chocho que nosotros conocemos. Si para ver, alguien sabe cómo se tiene que procesar el lupino o chocho para poder comerlo. 10 días tiene que lavarse en agua constante y corriente. 10 días. Y a veces todavía sigue con, digamos, sus ingredientes que nos pueden hacer daño. Su esposa, Mama Huaco, mujer religiosa.
El último de los hermanos, Ayarmanco, el que cuida la quinoa, cimiento, base, cuidador de la quinoa. Su esposa, Mama Opio, mujer de las cualidades femeninas y paridora. Viajo bastante y muchas veces me dicen, profesor, le presento a mi Opio. Ya sé entonces a qué se están refiriendo. Es la madre de sus hijos. Entonces, ¿quiénes fundaron el Perú prehispánico? ¿Quiénes fundaron? Hombres con nombres de plato, alimentos. Entonces, ahora podemos decir que ojalá lleguemos al Campeonato Mundial de Fútbol, pues va a ser difícil, pero a la hora de cocinar, ahí estamos. Ahí estamos. Somos uno de los pocos países, yo diría el único, que combinamos lo incombinable. Pedimos un tallarín, pero que sea con papa a la bocaína, ¿no? Y no se olvide su chanfainito, por favor. Y si tiene ceviche, aunque sea 2 cucharas. Es imposible de encontrar en Francia, en otros sitios. Mejor dicho, mezclar lo impensable. ¿Qué aterriza en el aeropuerto, mi querido amigo? El avión. En el Perú aterriza una cuchara. Somos el único país en el mundo que tenemos un plato llamado aeropuerto. ¡Qué feo nombre! Pero qué rico que es, ¿no? Miren ustedes. Allá en las investigaciones, ¿no? Un día decidimos, un grupo, hacer el mismo camino que recorrieron, si existieron, los hermanos Ayar para llegar al Cusco, salir del Pacaraitambo y caminar, supuestamente el camino lógico, porque existieron los hermanos Ayar, debieron ser humanos, por lo tanto la lógica sería su primer mandamiento. Salimos y siguiendo en mano la leyenda, la verdadera leyenda. Y dice la leyenda que los 4 llegaron, caminaron hacia el Cusco, porque era su misión fundar el Cusco, y se cansaron, y cuando estaban descansando, la leyenda cuenta que se apareció Dios, su Dios. Y les dijo, de los 4, uno solo va a fundar, y ese uno va a ser Ayarmanco. Los otros 3, caminen, váyanse a cualquier otro sitio. ¿Qué recibieron ahí? Recibieron una mala noticia. Hay que buscar un cerro llamado Mala Noticia. Y hay un cerro camino al Cusco, saliendo del Pacaraitambo, que tiene por nombre Chiqui o Chicón, que significa mala noticia. Entonces, encontramos el camino. Ayarcachi, el hombre sabio, creía, suponía él que iba a ser el que iba a fundar el Cusco. Según la descripción, era el más grande, el más fuerte. Pero al saber que no iba a fundar, dice la leyenda que entra en una pena, en una desilusión, entra un estrés tremendo, y tanto es la pena que empieza a llorar, llorar, y de su llanto, dice la leyenda, nace un apu, una montaña sagrada. Entonces hay que buscar un cerro, una montaña, primero que sea salada, segundo que signifique llanto, y encontramos en ese camino al Huequehuilca, el llanto de la gran divinidad. Y si ustedes van a esa montaña, a ese árbol, sacan un trozo, pasan, saborean un trozo de piedra, es salada. Miren ustedes cómo se grafica nuestra leyenda. Y cuenta la leyenda que sigue y seguirá llorando. Y uno ve debajo del, ¿cómo se llama?, de la montaña, un riachuelo. El agua es súper salada y desemboca en lo que hoy es Maras. Entonces, como era un centro de peregrinación en época colonial, los españoles le pusieron el nombre de la Verónica.
Y eso desemboca en lo que hoy conocemos como la sal de mares, ese pequeño riachuelo. Su esposa, según la leyenda, empieza a mostrar su tristeza. Al ver morir a su esposo, ella, como toda mujer, empieza a danzar dando vueltas. Las mujeres andinas, cuando expresan su alegría o su tristeza, dan vueltas. Porque para ellos la mujer es el infinito. De ella nace la vida y de ella vuelve a nacer la vida. Y según algunos dicen que, ¿no? Me han puesto un... Eso no corre. Pero la protección de la computadora. Me dije, a lo mejor llegó a Hermano y lo estaba usando. Bien. Murió Ayarcache. Ya no hay sal. Y una de las enfermedades que tienes cuando te falta sal, ¿cuál es? El bocio, que en quechua se llama coto. El siguiente hermano, Ayaruchu, empieza a buscar sal, se sentía enfermo. Y empieza a cavar, buscando, y muere. La leyenda dice que nace la casa del Cotoso, Cotahuasi, el cañón más profundo del Perú. Y algunos dicen del mundo. 5 minutos, por favor. Su esposa, que tenía la misma enfermedad, recuerden, se llamaba la mujer dueña del fuego, ¿no? Dice que al ver morir a su esposo, ella agarra la bola, el bocio, el coto, lo arranca y lo lanza. ¡Oh, sorpresa! Lanzar en quechua es rocotay y en aymara es locotay. Nace rocoto. La leyenda después sigue, te habla de Mamahuaco, después te habla de Ayarmanco, y es una leyenda ya fundacional. Pero seguíamos hablando de una leyenda aymara, donde el mito es realidad y la leyenda es verdad. Algún día si van a Puno, les invito a que frente a la catedral pasen su mano y van a sentir como un escalofrío tremendo, porque esas piedras te cuentan algo. Han sido sacadas de otro templo inca para construir, en este caso, la catedral. Respetando todas las creencias, les invito a que vayan a la catedral. Cuenta una vieja leyenda aymara, una mujer llamada Atacmari. Atacmari es la diosa de la alegría dentro de la tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de quinoa. La quinoa de los pobres. Crece en donde hay niños con hambre, ¿no? El famoso Atago. Ella recorría el lago Titicaca y escucha el llanto de las sirenas, Kisintú y Umantú. Ataco es la quinoa de los pobres, cuyo nombre científico es Amaranthus duris. Si alguien ha comido triguito con yuyo en un mercado, ese es lo que llaman yuyo, es el ataco o ataco. Y a veces están en nuestro jardín y creemos que es hierba mala y lo arrancamos. Miren, ¿en dónde están estas sirenas? Están en la catedral, ¿no? Están en el frontis de la catedral, Kisintú y Umantú, las dos sirenas.
Si uno traduce la palabra Kisintu, es las raíces Kesai, Kasai, que es agua muy fría. Y Umantú, mujer que lidera, mujer que conduce. Ambas mujeres peces le piden a Tajmari que mande un varón, porque querían dejar descendencia. Cuenta la ley. Y es así como a Tajmari manda a su hermano Tunupa. También le llaman Punupunu. Y si ustedes van del Cusco hacia el sur, van a encontrar esta especie, digamos, de formas pétreas que para los aymaras es Tunupa. Además, le pide a su hermano Acochinchay, el dios de la luz, y les dice que cuando tengan relaciones, ese día esparza estrellas que vienen a ser las quinoas. Cuando Tunupa toma esa noche a Umantú, ¿no?, nace el rayo, el trueno, y al término de ello caen del cielo estrellas, quinoa de color blanco, azul, celeste, amarillo y rojo. Un minuto. Y la noche siguiente, ¿no?, toma Kisintu, caen los volcanes, aparecen los volcanes, ríos, y cae la quinoa roja, negra y morada. 9 meses después, Umantú dio a luz a Manco Cápac, y de Kisintu nace Mamaotro, pilares de la cultura inca. Miren ustedes, acá lo más importante. Simón de Asto, el alfarife o arquitecto, ¿no?, esculpe a Umantú y a Kisintu, ¿no?, encima de Marcos y Mateo. Miren ustedes, pilares del Nuevo Testamento, y él opone como a estas dos mujeres sirenas como pilares de la cultura inca. ¿Cuál es el común entre ambas leyendas? La quinoa, alimento. Y aquí me quedo porque sería muy largo seguir, me queda solo 20 minutos. Entonces, señores, ya saben lo que tenemos como leyendas fundacionales. Los que fundaron el país, ¿no?, fueron alimentos. Gracias. Muchas gracias. Fíjense, como ya es costumbre, vamos a dar oportunidad a 3 preguntas, recordándoles que sean preguntas muy puntuales y breves para que no se dilate mucho el tiempo. Así que 3 personas que quisieran hacer alguna pregunta, levanten la mano. Por favor, pregunte, soy profesor. El profesor exige preguntas. Ya, acá tenemos un señor. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera preguntar? 2 y 3. Ya. Empezamos con el señor que está ahí, luego seguimos con el de acá y la señora que está en el costado. Buenas noches. Es puntual mi pregunta. Ante un comentario también cultural, el cuy era en el internato plato de los pobres o plato de los nobles. A ver, el cuy era el plato de la alegría y la pachamanca era el plato de la tristeza. ¿Cuándo se hacían pachamancas o huacas? El 21 de junio, solsticio del invierno. ¿Cuántos días demora la mujer después de dar a luz para que su constitución física y mental esté apta para volver a tener relaciones sexuales y poder concebir un nuevo ser? 40 días. Si usted le suma al 21 de junio 40 días, le da el 2 de agosto. Chacreya, cuiquilla. Hay que poner cuy. Mes de matrimonios. Agosto. Entonces, no era un plato de ricos o pobres, sino era un plato de que te vaya bien. Plato de alegría. Espero haber contestado la pregunta. Sí, a propósito de la relación que hace con el solsticio, para el otro solsticio de verano, ¿hay alguna tradición culinaria que conozcan?
En el solsticio de verano, lo que hay es las relaciones con la agricultura, no necesariamente con un plato. ¿Por qué? Porque ya viene, por ejemplo, enero, el Guarachicuy, la fiesta de los varones, la fiesta del Guara. Guara es pantalón, ¿no? A los jóvenes que llegaban a la edad productiva le entregaban un pantalón Guara, y ahí viene, oye, ponte los pantalones, pues no, y ahí viene esa excepción. Y luego viene ya febrero, viene marzo, Pachacuiquilla, en la inundación del universo, según ellos. Por eso marzo es el mes de los huaicos, entonces era más de sembrar y recolectar. Señora, por favor. Mi pregunta era sobre el chocho lupino, que acá parece que le dicen carne, que es lo mismo. Sí, es lo mismo, señor. Ya, y anteayer un señor de Ecuador me dijo que en Ecuador lo usan para bajar la presión y dicen que hay que comer 5 al día y que acá todavía no lo conocemos. Viene a ser lo mismo y usted dijo que en 10 días hay que hacerlo con agua corriente. ¿Cómo debería ser? A ver, en realidad para preparar o para, digamos, limpiar, entre comillas, al chocho lupino, para tener acceso a que sea comestible, tienes que lavarlo 10 días por agua corriente. En una pequeña sequía, limpia, ponía un canasto lleno y eso lavaba porque tiene una especie de veneno. Ahora yo, que si sube o baja la presión, yo solamente soy un antropólogo que gusta estudiar, digamos, la antropología gastronómica, ¿no? Sino gustoso de darle la respuesta. Pero el chocho lupino es el tal. Es el tal. Lupino es en italiano. Bueno, aplausos nuevamente al antropólogo. Seguimos inmediatamente con otro de nuestros expositores. Se trata ahora del señor Elmo León. Él es PhD en la Universidad de Bonn, Alemania, en las especialidades de prehistoria americanista y arqueología clásica. También en la Universidad de Colombia, Rerum Naturae, en geología química. Su investigación postdoctoral y trabajo académico la ha realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Colegio de Michoacán, México, en la Universidad de Berlín, en la Universidad de Bonn, en la Universidad de Colonia, la Universidad Sofía Antípolis, en Niza, Francia, y en el Smithsonian Institution en Washington, D.C. Posee 42 peer-reviewed papers, 2 libros publicados y 2 libros en preparación, incluyendo Salud, Alimentos Peruanos y Prevención de Enfermedades. Es investigador de la Universidad San Martín de Porres, del Ministerio de Cultura y de International Associate Researcher del Smithsonian Institution. Aplausos entonces para el señor Elmo León, quien expone el título de Bioactividad de Alimentos Peruanos, una aproximación. Buenas noches, gracias por su presencia, gracias por la invitación. Bien, tengo 28 diapositivas, entonces quiero pasar de frente a mostrarlas. El título de mi ponencia espero tratar en 30 minutos, independientemente de mi alergia que estoy pasando ahorita, por eso una tos, les voy a pedir disculpas en anticipado. Es parte del libro que estoy preparando actualmente, que está financiado por la Universidad San Martín de Porres, en función de documentar aproximadamente 220 taxones que se consumen actualmente diariamente en Lima, básicamente, y su rol en cuanto a las enfermedades y a lo que nos puede beneficiar en salud. Básicamente enfocado en el tema de interleucinas, que son, como ustedes saben bien, indicadores de procesos inflamatorios. Yo publiqué en 2013 un libro, que acá lo tienen, que es 14.000 años de alimentación en el Perú. Ese libro contiene información respecto a los orígenes de los principales taxones y animales que se han comido en el pasado,
Hubo una pregunta respecto al CUI hace un instante, me parece haber oído. La respuesta, científicamente hablando, desde el punto de vista isotópico, es que sí se cubrió el CUI tanto en grupos de pobres como en ricos, de acuerdo a información del colega Dr. Williams de la Universidad de Toronto, que ha trabajado en 2 sitios INCA. Entonces, está documentado que el CUI se comió tanto en platos de mesa pobres como de ricos. Está completamente atestiguado. En el libro yo intento básicamente 2 temas. Uno es la información respecto a la antigüedad de una serie de plantas que no se usa consumir, papa, quinoa, camote, yuca, etc. Y evidentemente también animales. Y además de ello también intento ensayar a partir de información científica cómo se comió estos productos en el pasado, intentando hacer un estudio de trofología, o por lo menos ensayos de trofología, para ver cómo se combinaban productos en el pasado. Tuvo mucha repercusión en la prensa en su momento, a la cual le agradezco sobremanera. Hubo un reportaje para Cuarto Poder, un programa de Canal 4 que nunca se lo he publicado porque recuerdo mucho que me entrevistaron con Gastón Acurio, que es un conocido cocinero en el Perú, y al final de la entrevista yo le dije a Gastón un par de temas respecto al boom gastronómico y el boom de enfermedades metabólicas. Creo que no le gustó mucho a Gastón. Entonces creo que el reportaje no salió por ese motivo, entre otros más, me imagino. El libro está traducido al inglés, debe salir por Amazon, probablemente a fines de este año, pero en realidad, damas y caballeros, el libro surge en un momento óptimo de mi vida. Mi esposa se recuperaba de un cáncer de mama, y ella, la primera conferencia que di del libro, las preguntas que yo esperé del libro eran básicamente por el tema de la antigüedad de productos, cuánto tiempo tiene la papa consumida, cómo se cocinaba la papa, etcétera, etcétera, pero al final de la conferencia me llevé con la sorpresa de que los que me preguntaban fuera del aula de la conferencia eran mayormente gente jubilada con enfermedades. Entonces yo me dije, ¿de qué sirve hablar de la antigüedad de alimentos y su importancia si hay gente que está enferma? Y me preguntaron en qué clínica trabajaba. Al explicarles que no soy médico, me di cuenta que era importante hacer un segundo capítulo. Pero ya no solamente de alimentos nativos, sino también de lo que comemos día a día. Desde el emolientero que podamos tomar un desayuno en la mañana hasta el momento en que vamos, antes de dormir, con una cena a la cama. Eso me llevó a un segundo proyecto grande que está actualmente vigente y que es un libro que se llama tentativamente Nutrición y Salud. Bueno, se puede verificar el título. El libro comprende actualmente ya 1400 páginas con una cantidad bastante grande de información respecto a, como dije al principio, alimentos y sus efectos en la salud peruana. Toda la información que tengo para basarla en ciencia es de Perville Papers y toda obviamente indexada. Esta es una imagen que traje solamente para que se tenga una idea de la importancia que tiene un plato saludable. Yo no voy a hablar de temas solamente prehispánicos. El principal carbohidrato en el Perú prehispánico fue la papa probablemente, pero actualmente es el trigo. Desde el momento que comemos un plato de fideos o comemos una galleta. Por lo tanto, es necesario actuar directamente sobre esos alimentos que se consumen en la mesa diariamente. Voy a pasar al tema poco a poco. He traído 18 diapositivas para mostrar algunos efectos de esos alimentos en nuestra salud directamente a partir de la información bioquímica. Elmer Huerta es un médico mediático que es oncólogo y trabaja para RPP, un programa que probablemente algunos han escuchado. Me hizo una sugerencia importante respecto al tema clínico, dado que la información que voy a presentar tiene solamente un 18% de datos clínicos. Los datos mayormente que voy a presentar son de carácter de información in vitro e in vivo, lo que no implica directamente una información clínica. Entonces, por favor, se tomen esa consideración antes de abordar cada producto.
Este cuadro nos informa la importancia de la información crónica derivada en las enfermedades que actualmente conocemos. Problemas neuronales, inflamaciones crónicas, diabetes, enfermedades metabólicas, dolor crónico, artritis, cáncer, diabetes. Lo que voy a informar justamente es que está vinculado a estas enfermedades directamente. Quiero centrarme fundamentalmente en dos grandes generadores de estos problemas. Uno son derivados de las proteínas inflamatorias, las citoquinas, de ahí justamente el tema de las interleucinas. Van a poder observar que algunos productos que comemos diariamente influyen en la actividad de esas interleucinas. Y por otro lado, los derivados del ácido araquidónico, que también están presentes bastantes en el libro que estoy preparando. Un último libro me parece muy importante respecto al tema del efecto de las citocinas. Es muy amplio, pero en general se definen cada una de las actividades de esas interleucinas y su rol en la salud humana. Empiezo con la papa nativa. Miren, hay una cosa importante que tengo que decirles, es que en principio la gran cantidad de información que se está documentando lamentablemente procede de universidades internacionales, no peruanas precisamente. Entonces, a ver, la maca, por ejemplo, que es un sinónimo del Perú o el altiplano, la mayoría de información procede de Canadá y de Japón. Lo mismo para la papa, por ejemplo. En este caso, voy a referirme más a la papa nativa, vale decir, la papa que es morada, que creo que tiene ya un banco de citoplasma importante en agraria, tengo entendido. Entonces, lo que se nos vende en los supermercados es justamente papa blanca, que es la peor papa que puede haber para consumir. En este caso, una papa intermedia con algunas propiedades que son interesantes, por ejemplo, la papa amarilla o la papa guairo, son elegibles frente a la papa blanca. En realidad, casi todos los productos de color blanco es un producto sintético que está procesado y lamentablemente no presenta beneficios a la salud. Hay muchos estudios de respaldo acerca de la papa nativa. En amarillas pueden ver ahí, tienen ácidos fenólicos y carotenoides, y en papas moradas antocianinas. A mí me gustaría mucho que la gente que está presente ahora recuerde, al salir de acá, no tanto de estos detalles acerca de las propiedades de cada una de las plantas que voy a mencionar, sino que los colores pueden inducirnos a ciertas propiedades antiinflamatorias y preventoras de salud, enfermedades, perdón. En este caso, las antocianinas tienen muchas propiedades documentadas, también en ensayos clínicos, lamentablemente no muy avaladas o estudiadas en el hemisferio, o sea, en la parte occidental del hemisferio norte, sino mayormente en China y en países orientales, que parece que no toman mucho el caso de la OMS, por lo que he podido observar. Mi trabajo intenta ser holístico, de modo que tomo información de muchas partes del mundo, las que puedo, durante el tiempo que tengo para redacción e investigación. Entonces, lo morado es un buen conductor a propiedades preventorias de enfermedades. Cualquier cosa que pueda mencionar, vale decir, por ejemplo, la uva, el vino, el maíz morado, por ejemplo. Son altamente favorables a la salud cuando son comprados, creo que mejor, de un mercado antes que un supermercado. Tenemos que reducen la interleucina 6. Voy a ir avanzando porque el tiempo me preocupa. Y ¿cómo se llama? Bueno, acá digo claramente que en realidad incluso la papa frita, que no es ideal consumo, en caso de papa, que sea papa morada frita, es mejor incluso que la propia papa blanca que está sancochada. Eso indica realmente que la papa morada realmente en muchas de sus formas es un producto realmente que vale la pena consumir. El camu camu, que todavía es una fruta que se consume poco, pero que me parece que es importante, no solamente es un portento de un ácido ascórbico, sino que también puede inhibir a la interleucina 2, sobre todo la IL-6 y la IL-8, la proteína reactiva C, la galactosamina y la aldosa reductasa.
En amarillo tiene unas informaciones que están correspondientes al tema de la prevención. Es un hepatoprotector, mejora el pasaje de insulina en tejidos nerviosos, la esclerótica, la retina, los riñones y previene la diabetes. Así que, señores y señores, camucamos la discreción. Gamma y sus funciones antiinflamatorias. Tiene un etanol que puede bloquear la amilopiroxidasa, interleucinas, la 1-beta y la IL-6, el factor necrosis tumoral, y bueno, los ligandos, etc. En estudios in vivo previene colitis, osteoartritis y osteopenia. Y, ¿cómo se llama? Perdón, el primero es in vitro, el segundo es in vivo. Beneficia el crecimiento, la nutrición, evita la obesidad, regula la proporción hormonal de testosterona y estradiol. Tenemos este aquí que es importante, se consume mucho en el ceviche peruano llamado pipí de mono, también es antiinflamatorio, aunque no parezca. El ají tiene, en general, estos ajíes que son de la parte norte del Perú, a excepción del capsicum, ¿cómo se llama? El bacatum, que es el ají amarillo, que tiene pocas propiedades, tiene la capsaicina, que es realmente espectacular. La capsaicina, tengo por lo menos 120 papers publicados en diferentes partes del mundo, donde se demuestra realmente el potencial de este producto complementario a la salud. O sea, pregunten qué no tiene, realmente tiene todo. Entonces, si es que no hay problema, me imagino yo, de colon detectable, siempre es bueno consumir un poco de ají en los productos, siempre y cuando sea de la manera más sana posible, ¿no? Bueno, regula el colesterol y evita enfermedades asociadas. Yo no voy a leer la parte del medio porque realmente son datos que son técnicos que creo que a ustedes no les va a interesar mucho, salvo a los médicos presentes. Tenemos el palillo, que bueno, se consume acá en la cocina peruana. Este producto tiene curcumina, que hay una cantidad muy importante de información, sobre todo de la Escuela de Farmacia de Bombay, en la India. La curcumina tiene grandes potenciales preventorios de enfermedades. Activa caspasa 3 y caspasa 9 y evita artritis reumatoidea, cáncer y el Alzheimer. Así que, ¿con qué va el palillo? Con ¿qué plato viene con el palillo? El caucao. ¿Por qué no? Interesante. Nuestro maíz morado es impresionante, o sea, los papers no cesan de su producción en cuanto a sus beneficios, es alucinante realmente. Yo estoy impactado por la cantidad de información científica que demuestra que el maíz el morado tiene antocianinas. Acá tengo la información química que pueden observar, bloquea la interleucina 1-beta, de 6, la proteína timetáctica, y evita el envejecimiento, mejora el funcionamiento hepático, reduce lípidos sanguíneos, colesterol total y triglicéridos. De un fármaco ahorita, después se ve el reglamento. Vamos al aceite de oliva, que también es antiinflamatorio. Es una maravilla este producto, es altamente recomendable consumirlo. Tiene ácido araquidónico, ácido cafeico, oligolupeína, tirosol e hidroxitirosol. Y los resultados es que mitiga el influjo de neutrófilos en tejidos inflamados, 35% similar a la dexametasona. Regulación de glucosa, colesterol total, triglicéridos, urea, ácido úrico, creatinina e insulina. El efecto antidiabético ha sido más efectivo cuando se ha combinado con dibetamina. O sea, bien interesante la propiedad del aceite de oliva. La naranja y su efecto antiinflamatorio. La naranja, así como también la mandarina, tienen nobiletina en grandes proporciones, que es una enzima muy importante. Hay cada vez más información. Por ejemplo, curiosamente he estado viendo unos papers de la American Society for Cancer y estaba observando que hay un incremento interesante de algunas enfermedades como neuroblastomas y algún tipo de glioma, no recuerdo bien, la línea celular. Es curioso, pero en China y en Indonesia se están preparando algunos fármacos a partir de nobiletina
con resultados interesantes. Aquí tenemos la naranja guano, tenemos mandarinas permanentemente. La mandarina es un excelente producto para recomendar consumir diaria o interdiariamente porque previenen varios tipos de cáncer. Cuando empecé a redactar mi libro en la parte de científicos me llevé con la sorpresa de que la nobiletina está muy estudiada y sobre todo me parece que es una de las pocas frutas, que no es la única hasta el momento que he documentado, que tiene la mayor cantidad de prevenciones de varias líneas celulares de cáncer. Desde cáncer esofágico hasta cáncer colorectal. Es impresionante, pero sobre todo el cáncer en el cerebro. La nobiletina es una promesa realmente bueno, acá tengo la regulación del agua, lípidos, tejidos cardíacos, hepáticos y renales, regulación de insulina, genética de tejidos adiposos. Acá tienen la mandarina que acababa de mencionar. ¿Cómo estoy en tiempo? Por favor, disculpen. 10 minutos, perfecto. Tenemos el membrillo. De frente voy a ver el tema del sistema inmunológico. Actúa en última fase en los mastocitos y procesos inflamatorios alérgicos. Esta fruta se ha dejado de consumir, curiosamente. No comprendo por qué, pero el níspero, que tiene origen chino, debería de tener mucha más profusión. Yo recuerdo cuando niños se consumía. Miren lo que puede bloquear o evitar la bronquitis, enfermedades pulmonares y regular el sistema inmunológico. Debería de promoverse. También tenemos menestras que pueden ser interesantes en cuanto a prevención, lentejas antiinflamatorias del sistema digestivo. Tiene lectina y ácido clorogénico, es una maravilla el ácido clorogénico. El ácido clorogénico en la lenteja puede beneficiar al hígado, previniendo o inhibiendo la cirrosis, hepatitis B y hasta el cáncer de hígado en la línea que coloco aquí. Zanahorias y efectos antiinflamatorios. El éter de zanahorias modula estos tres productos químicos y sobre todo previene la ocurrencia de Helicobacter pylori. Lo que sí hay que tener en consideración es que es un fitoestrógeno moderado. La gente que acá hace oncología, entonces acá tal vez alguna persona, saben que hay productos que son fitoestrogénicos que pueden ser perjudiciales. Cuando mi esposa pasó por el cáncer, le recomendaron no consumir soya, porque es un fitoestrógeno potente, tiene estilbeno. Y en efecto, bueno, me parece que no es tan recomendable, por lo que estoy documentando en mi investigación actual, consumir en exceso soya, llámese tofu o llámese sillao, o salsa de soya, dado que puede alterar la actividad estrogénica. En el mundo, en la parte occidental no hay muchos estudios, más en China, dado que la soya tiene su origen. Pero curiosamente, una cosa que he hablado con el doctor Vallejo hace tiempo era que el tema es que acá hay pocos estudios de metabolismo peruano para ver si el fitoestrógeno puede inducir el cáncer de mama, por ejemplo, del cuello uterino en mujeres. Aquí, aparentemente, lo que dicen los oncólogos es que sí, porque lo dice la FDA, igual que hay un protocolo norteamericano que, digamos, es el que es regente en general por la cantidad de documentación científica que hay. Sin embargo, en la India y en la China, la soya al revés es preventor de cáncer de mama. Entonces, con esto quiero decirles que es bien importante que las universidades, incluyendo Cayetana, etcétera, desarrollen trabajos de investigación de metabolismo con nuestra población, para ver si tenemos al final estudios de confort y epidemiológicos que demuestran realmente que ese producto puede afectar o alterar la actividad estrogénica en las mujeres. La recomendación es que, en efecto, antes de la menopausia no se abuse de la soya, y en este caso tampoco de la zanahoria, pero más de la soya, que es mucho más potente. Del brócoli hay que hablar un montón, pero bueno, el tiempo se está cortando. Acuérdense que el brócoli previene el Helicobacter pylori por segunda vez. La betarraga, les digo así, pero en realidad es betarraga, pero acá decimos betarraga. También tiene estos beneficios, suprime la inflamación crónica y aguda y tiene un efecto moderado comparado a la indometacina. La manzanilla, que es antiinflamatoria, voy a correr porque el tiempo está pasando. La piña y la bromelina aquí también tienen una importancia bien radical en la salud,
modula la actividad inmunológica en el ser humano. Ensayos clínicos demuestran claramente que la bromelina eleva las defensas naturales humanas. Señoras y señores, por favor, un segundo, atiendan, porque a veces, por ejemplo, el tipo de consumo que tenemos en los jugos, no prefieran jugos, prefieran la fruta integral, completa. Cómprenla antes que en cualquier supermercado o supermercados muy finos y caros acá, vayan al mercado central. Hay productos más frescos. Y cuando se preparen jugos, si quieren hacerlo, no boten la parte central de la piña o el corazón de la piña. El corazón de la piña, la parte central, tiene la máxima cantidad de bromelina en el fruto total. Y si quieren agregarle más bromelina para prevención de enfermedades, usen un pedacito de la cáscara. Lo mismo en la papaya. La papaya se come integral, pero si van a hacer ese jugo de papaya que se toma mucho en Perú, en Lima, agréguenle algunas pizcas de la cáscara, bien lavada por supuesto, y ¿cómo se llama? Las pepitas de la papaya. En el libro que estoy produciendo actualmente tengo por lo menos 12 páginas de pepa de papaya. No pueden creer la cantidad de ácidos importantes que tienen preventorios de salud. Tiene la cantidad de omega 3 y omega 6 que tiene un pescado. No descarten las pepitas, métanlas, el licor es un poquito amarguito, pero no les va a afectar y se van a morir por eso. Incluyen estas partes, los metabolitos secundarios, que son los preventores de salud, se encuentran en las partes externas de las frutas. No las descarten. ¿Se acuerdan? ¿Quién no tomó de niño jugo de piña con cáscara? Hasta ahora se hace, mi abuela lo hacía. Ahora todo está procesado. Ni le cuento lo que hay en los frugos, porque si no me va a costar. Realmente es aterrador, sinceramente. Váyanse a lo natural, realmente. Es parte de la elección del cruzado. La vez pasada fui a dejar a mi hijo. Deben quedarme 3 minutos de paquete. No, 5. Ok, gracias. En el colegio, esto es importante difundir. La señora, discúlpenme lo que hacen los grupos, si hay alguna gente que hace empresa con ese tipo de productos, que lo que hacen es maltratar a la gente. Una señora en la esquina del colegio de mi hijo, y mi hijo que estaba llevándolo al colegio, la señora le iba a comprar galletas y frugos a la niña. Se me ocurrió decirle para atrás y le mentí. Dije, señora, soy médico. No le compre eso a su hija, la va a matar. La señora me mandó bien lejos, ¿saben a dónde? La otra vez igual me pasó lo mismo. Fui a comprar el pan, pero esta vez no me mandaron lejos, sino sí acataron lo que dije. Y es que a una señora que era anciana delante mío, le comenté que cuando iba a comprar el pan, que por favor no compre el pan quemadito, sino que compre el pan más blanquito. Y le expliqué que el pan más quemado tiene lamentablemente un fundamento que está documentado por la Agencia Sueca de Medicina en el 2002 en adelante, y que demuestra que eso es un inductor directo al cáncer gástrico y colorectal. Lo mismo la pizza, el popcorn, ya lo menciono porque si no me hago votar, porque me imagino que cada uno se va a decir, por favor, maestro. La leche, que es un tema que también podría llevar más de los 3 minutos, pero es largo. Mire, de la leche hay mucha discusión, pero solamente quiero abordar el tema de la lactoferrina, porque hay gran cantidad de información de la leche como un preventor de enfermedades. El tema no es la leche propiamente, el tema es el procesamiento de la leche y a veces incluso el pasto que come la vaca que da esa leche, que tiene neonicotinoides y que lamentablemente la FDA los ha liberado después solamente en ensayos en inmunología de abejas y así van al mercado. Entonces, si la abeja baja en inmunología y muere de cáncer, el insecto, ¿qué pasa con el ser humano? No hay estudios suficientes que prevengan esa información y sobre todo el principal problema es, yo creo que Facebook y YouTube, porque hay una gran cantidad de desinformación y la ciencia no se hace presente. ¿Saben qué? Como esto me imagino que me queda un minuto, pero que acabo, ¿no? Para que sepa realmente la importancia de discutir esto. Science, la revista más importante de ciencia, creo yo, para todas las áreas, Nueva York, el viernes pasado ha publicado un artículo bien interesante. Los médicos brasileños, al ver que no tienen efectos sus recomendaciones en la población y ver que Facebook induce a personas a morir o enfermarse, se ha asociado a una modelo que se llama Gisele Bündchen, que es famosa en Brasil. Y esta señora está haciendo ahorita
propaganda para consumir comida natural y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ustedes saben cuántos millones de likes ha recibido eso? ¿Y cuánta gente puede salvarse por esta modelo? ¿Qué tenemos que hacer en Perú? ¿Llamar a estos guerra, a estos chicos de televisión? Por favor, atiendan a la ciencia. Yo espero que después que publique el libro haya una difusión al respecto. Este cuadro no lo voy a resumir, solamente haré una síntesis de la información que estará dispuesta para el colegio cuando ustedes lo designen. Mi familia, mi esposa, pasó por un cáncer de mama y ha muerto hace 1 año con 8 meses. Mi esposa ha muerto por YouTube porque vio a un señor que es una religión que no puedo mencionar acá, ya que ellos me han amenazado a mí si los denuncio, que trabaja en San Juan de Lurigancho y que por desinformación cayó en sus manos. Mi esposa ha muerto sin recibir el debido tratamiento al final de su cáncer, sin la experiencia de nosotros, por una mala información de YouTube. Al final, en la posibilidad de una recuperación que yo veía difícil, según los oncólogos me dijeron, renunció a su quimioterapia para entregarse a las manos de este señor. Y el señor la mató en 4 meses. Me dejó con mi hijo, por eso debo retirarme, porque es pequeño y me está esperando, ¿no? Por favor, cuando aparezca una neoplasia, no vayan a curanderos, no vayan a gente que puede hacerles daño, vayan al médico. Y lamentablemente, con el tema ético, es mejor que vayan a 2 o a 3, para que tengan un mejor contraste. Cuídense, cuiden su salud y la de su familia. Gracias. Gracias. Vamos a hacer entonces las 3 preguntas muy puntuales. El señor la primera, aquí la segunda, y vamos a darle a la señora la tercera. ¿Ya? Entonces, 1, 2 y 3. Adelante. Una pregunta, por favor. Con respecto al quiz, ¿cuál es la información científica del beneficio más relevante? Mira, tu pregunta es interesante. Justamente el PUI quiere incorporar el libro que estoy preparando, pero he perdido el rastro porque así como a veces Facebook desinforma, informa. Un colega mío australiano me ha mandado un paper donde hay un estudio en cuanto a la inmunidad, el sistema inmunológico y el PUI. Aparentemente el PUI tiene, parece, una sustancia que aún todavía no documento, pero que parece que eleva el sistema inmunológico. La información etnográfica, o digamos de campo que tengo, es por los pacientes que he visto en Oncosalud, sobre todo en el INEM. Muchísima gente de provincia va al INEM a tratarse, porque no hay lamentablemente la cobertura necesaria en provincia. Y muchas mujeres que pasan por cáncer de mama y cuello uterino consumen PUI. No sé si es por inducción o tal vez por una falsa información, pero en este paper que acabo de revisar hace 6 meses, se documenta esa actividad, pero en información solamente en vivo. O sea, no se ha podido pasar a ser humano. Y me parece bien interesante. Ahora, en cuanto a la bromatología, el cuello es una maravilla. Es una maravilla, porque cuando se prepara bien, la cantidad proteica que tiene por cada 100 gramos supera el 12%. O sea, está al nivel de cualquier... Y la calidad que tienen los aminoácidos es espectacular. Es altamente recomendable, sinceramente. Y muchas de las cosas que se difunden por la web no son ciertas. La otra vez la ministra de Trabajo creo que me preguntó, porque sabe lo que estoy trabajando, si la palta tenía ácidos grasos negativos. La gente piensa que la palta es aceite. Ese aceite es aceite esencial. Es al revés. O sea, los beneficios en la salud humana son impresionantes. De palta tengo 38 páginas, recuerdo. Es impresionante la calidad. Entonces, el PUI es altamente recomendable. Hay que ver ya el tema, después probablemente de estudios a nivel metabólico aquí, ¿no? Pero yo creo que es recomendable. ¿Otra pregunta? Mencionaste un estudio de topología. ¿Podrías mencionar resumidamente las bases? Mira, el Greenderly es la red más importante de ciencia en Europa, por lo menos para mí. Nace en Berlín, ahora estoy en Nueva York. Hay 7 revistas de información de trofología. Son peer-reviewed journals. Y puedes observar artículos desde aproximadamente el 2009. Las bases, para contestar tu pregunta de las bases de la trofología,
Tendría que estar acá media hora, perdón. De la antropología ancestral, si podrías comentar. ¿Central? Ancestral. Ancestral, no, es muy largo. Imagínate, la trofología es la combinación de alimentos. Tienes que darme contigo media hora. Pero, por ejemplo, te puedo dar un dato para que no me saquen rápidamente. Por ejemplo, antes, yo imagino, hay algunos mitos que hay que desmitificar. La quinoa es un producto espectacular en cuanto a proteínas y realmente es altamente recomendable. No obstante, la biodisponibilidad de la quinoa hace que cuando tú consumas 100 gramos de quinoa, solamente el 18% sea absorbido por tu organismo. ¿Sabes cómo la catapultas? Con lácteos. La quinoa con leche es una maravilla, es un invento formidable, porque la quinoa con leche catapulta el 18% al 51% en la absorción de los aminoácidos en tu organismo. Así podemos pasar, pero puedo combinar arroz con fruta, ¿no? o gelatina con arroz, porque en la trofología, justamente, estas combinaciones hacen que mejore la calidad de bioabsorción en el cuerpo o que se disminuya. Y eso es muy importante para proyectos peruanos, como por ejemplo Caliguar, etc., ¿no? Porque yo he visto, desde mi punto de vista humilde en particular, pero no tengo nada que ver con nutricionistas, solamente científicamente hablando, que se hacen combinaciones que deberían ser mejoradas en función de prevenir enfermedades y fortalecer mejor a nuestros niños. Pero bueno, tu pregunta es muy larga, no me da tiempo para responder acá en detalle por detalle. Y no creo que lo haga completo, porque no estoy todavía terminado el libro, o sea que está avanzado, pero todavía está concluido. La última pregunta. Usted mencionó de que en la cáscara de los cítricos usar La nobiletina. Sí. Entonces, en todo caso, uno siempre bota la cáscara. ¿Cómo podemos hacer nosotros para sacarla? ¿Podemos secarla, dejarla en polvo o hay que pierde sus propiedades? Mira, en caso de deshidratación, no te puedo dar una respuesta concreta porque no soy chef para poder saber si es que ese producto se deshidrata bien y luego es organolépticamente, o sea, te va a gustar o no. Lo que sí sé es que te voy a dar una respuesta que no es científica, simplemente me estoy atando a cabo que no estoy seguro de que sea cierto. Pero la deshidratación de muchos productos lo que genera es que en muchos de sus componentes sus propiedades suban. Pueden ser un 10%, puede ser 2%. Por lo tanto, mi hipótesis puede ser absurda, habría que buscar una información científica seria al respecto para contrastarla. Es que sí, probablemente esa nobiletina sube en el momento que tú la deshidratas. Ahora, cómo procesarla en polvo me parece que es perfecto. El tema es, como te digo, que faltan estudios para poder saber a ciencia cierta si ese polvo va a tener la misma calidad de la nobiletina que tiene una fruta fresca. Lo que es recomendable es consumir la fruta fresca directamente. En algunos casos, es curioso, pero cuando se pasa por el microondas o cuando se deja en la refrigeradora, es muy variable. El producto puede subir en calidad o bajar en calidad. En el caso de la nobiletina, tengo entendido que mayormente su propiedad se conserva de manera fresca, no va a cambiar. La nobiletina del mango, por ejemplo, o la mangiferina del mango, que también es otra importante sustancia que hay en el mango, se mantiene por mucho tiempo, igual que el ácido cítrico del mango. Tú has visto que cortas un mango en eso sí, o un plátano, por ejemplo, o una ¿cómo se llama? O una manzana, exactamente, ¿no? Entonces, el mango se mantiene, el ácido cítrico del mango es espectacular, y la mangiferina, la pepa del mango, como realmente media hora más, es impresionante. Pero no descarten esas partes, la lávenla bien, eso sí, y consúmala de manera moderada, poco, porque realmente la gran cantidad de información apunta hacia eso. El libro que voy a presentar tiene 280 páginas de bibliografía. De verdad está bien fundamentado, bastante podido. Lo cierro en diciembre, pues se muy seguramente se presenta. Gracias. Muchas gracias, doctor León. Como él tiene que retirarse, vamos a entregarle excepcionalmente, adelantando la ceremonia de clausura del evento, un diploma en agradecimiento por su participación esta noche. La doctora Marta Villar le va a hacer entrega de esto. Bien, muy buenas noches con todos. Quiero, en nombre del Colegio Médico del Perú, hacerle entrega de este diploma en reconocimiento a su exposición tan interesante y bueno, que nos deja una serie de inquietudes. Nos hubiera encantado poder conversar más con nosotros.
existe, pero quiero hacerle llegar nuestro agradecimiento por esta exposición que nos ha regalado el día de hoy. Muchas gracias a usted. El Colegio Médico del Perú se entrega el certificado al doctor Elmo León Canales por haber participado en calidad de ponente con el tema bioactividad de alimentos de alimentación peruana, una aproximación. En el tercer almanaque, serie 2017, los alimentos nativos en el mundo andino, ayer, hoy, mañana. Tercera parte. Muchísimas gracias. Seguidamente tenemos la presencia de la doctora María Alicia de la Rosa Bracovitz. Ella es ingeniera agrónoma de profesión con estudios de maestría en gestión ambiental, consultora FAO desde 1991 y actualmente trabaja en apoyo al área de programas de la representación de FAO en el Perú, así como en aspectos técnicos relacionados con la seguridad alimentaria, especialmente en apoyo a la gestión del Código Internacional de Conducta para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Ha contribuido en aspectos relacionados con la gestión integral de las sustancias químicas plaguicidas agrícolas. El título de su exposición es Los granos andinos, un gran aliado en la lucha contra el hambre y la desnutrición en el Perú y en el mundo. Recibamos entonces con aplausos a la doctora María Alicia de la Rosa. Muy buenas noches a todos los presentes. Quiero también unirme al agradecimiento al Colegio Médico del Perú por la invitación que ha tenido a bien cursar a la representación de la FAO en el Perú, y gustosamente estamos acá para compartir lo que venimos trabajando. El tema que nos trae ahora es obviamente está encuadrado dentro de lo que se celebra el Rimanaco 3 en el 2017, cuál es cultivos andinos, cultivos nativos en el mundo andino. Quisiera antes que nada mostrarles qué cosa es lo que venimos haciendo en la FAO. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el mundo trabaja en función de la demanda de los países, de los temas que acogen, digamos, que tienen mayor demanda en el sentido de asistencia, en el sentido de cooperación. En esos términos, entre los objetivos estratégicos que tenemos en la FAO, tenemos 5. Uno de ellos es promover y fomentar sistemas agroalimentarios sostenibles y eficientes. Les mencionaba que entre los objetivos que tenemos en la FAO no son objetivos propiamente de la organización, son objetivos que responden a los intereses de los países. En el sistema de Naciones Unidas se viene trabajando en estos objetivos, ayudar a eliminar el hambre y la inseguridad alimentaria y nutricional, hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivos y sostenibles, reducir la pobreza rural, fomentar sistemas agroalimentarios inclusivos y eficientes y incrementar la resiliencia de los medios de vida. ¿Y esto por qué? Porque obviamente estamos enfrentando los impactos del cambio climático.
Uno de los objetivos en los que me voy a enfocar esta noche es precisamente en los sistemas agroalimentarios inclusivos y eficientes. ¿Qué cosa es un sistema alimentario? Cuando hablamos de un sistema alimentario, obviamente estamos hablando de la interacción de elementos. ¿Qué tipo de elementos? Estamos hablando del ambiente, del propio ser humano, los insumos, los procesos, las instituciones y la infraestructura que demanda el tener un sistema alimentario activo en el país. Y las actividades relacionadas que obviamente están, digamos, trazadas en lo que llamamos el ciclo de vida de los alimentos. ¿Qué es el ciclo de vida de los alimentos? Vamos desde inclusive antes de la producción de los alimentos a una etapa de distribución de los alimentos que incluye la distribución de alimentos naturales, alimentos procesados. Tenemos también la preparación y el consumo final por parte de las personas. Pero cuando hablamos de un sistema alimentario, ¿cómo es que nosotros conocemos cómo funciona nuestro sistema alimentario en nuestro país? Normalmente decimos, bueno, el sistema alimentario, sabemos de que producimos en la agricultura o producimos o obtenemos productos o recursos hidrobiológicos procedentes de la pesca o de la acuicultura. Sin embargo, nuestros sistemas de producción no siempre son los más apropiados o los más idóneos. Y precisamente eso, de alguna manera, nos conduce también a que todo este sistema alimentario pues no tenga un proceso, digamos, un proceso lógico o un proceso que al final nos redunde en alimentos saludables. Sabemos de que cualquier alteración que pueda tener el sistema alimentario va a tener también una influencia muy grande en otro tipo de sistemas. Y estamos hablando precisamente de que los factores económicos, como por ejemplo el tipo de cambio encarece los alimentos, hace que los precios de los alimentos puedan dispararse y obviamente no estén accesibles o disponibles para las personas. También tenemos otro tipo de factores, como por ejemplo los factores geopolíticos o sociales. Países que tienen problemas de orden político graves, pues enfrentan también crisis alimentarias graves. Tenemos también problemas vinculados con el cambio climático cada vez más fuertes, más difíciles de enfrentar. Entonces hablamos de que el cambio o algún impacto en el sistema alimentario obviamente también va a tener un impacto muy serio en otro tipo de sistemas. Y estamos hablando, por ejemplo, de los sistemas de información, de los sistemas de transporte, de los sistemas energéticos, entre otros. ¿Cómo es que ahora estamos viendo que se producen los alimentos? Los alimentos se producen de una manera muy diferente a cómo se producían hace 20 o hace 30 años. Actualmente vemos que no solamente la producción ha cambiado, sino también la forma como nos llega la información a través de la tecnología de información, de los medios de información. Vemos cómo se distribuyen los productos, cómo se comercializan y cómo se consumen de una manera completamente diferente a muchos años atrás. ¿Y esto por qué? Porque obviamente ese tipo de, digamos, de cambios que se han venido dando en el transcurso de los últimos años han ejercido una presión sobre la tenencia de la tierra, han ejercido una presión sobre la forma como los alimentos llegan a nuestra mesa, cómo se transportan los alimentos a largas distancias, cómo es que los alimentos, por ejemplo, ahora cambian, la forma como nosotros tenemos disponibles los alimentos en los mercados, cambian nuestros hábitos de consumo. Si nosotros examinamos cómo está nuestro sistema alimentario nacional, podremos darnos cuenta que prácticamente las cadenas de suministro de alimentos son cada día más verticales. ¿Esto qué significa? Que la producción de los alimentos normalmente ahora están en manos de grandes transnacionales que deciden lo que todos tenemos que comer o la forma como podemos acceder. Y normalmente los productos de más fácil acceso son los productos baratos por un lado y por otro lado con menos contenido de nutrientes.
Cuando decimos que hay que aumentar la producción en el mundo para abastecer la demanda de alimentos, no siempre estamos hablando de que eso es lo que realmente está sucediendo. Sabemos que aun cuando el alimento abunda en determinadas zonas de la tierra, el alimento no siempre llega a quien tiene que llegar. Y aquí estoy tocando un tema muy importante que muchas veces en el sistema alimentario no se ha hablado, y es de cómo es que la pérdida y desperdicio de alimentos que se da en toda la cadena de valor del alimento, cómo es que impacta no solamente en la economía del país, en el Producto Bruto Interno, y no lo sabemos porque no lo medimos. Sin embargo, ya algunos países, algunas organizaciones están haciendo el trabajo de medir los impactos, no solamente en la economía, los impactos sociales, los impactos en la inequidad, los impactos en el uso de los recursos naturales, los impactos en la producción de residuos. La pérdida y desperdicio de alimentos ahora es un aspecto muy importante que la mayoría de los países están tomando en consideración. Nuestra región de América Latina y el Caribe no se diferencia del resto de regiones del mundo, en el sentido de que no se estaría perdiendo alimentos en nuestra región. En nuestra región tenemos un alto porcentaje de pérdida y desperdicio, y cuando hablamos de pérdidas, obviamente estamos hablando de pérdidas que se dan en el sistema propiamente de la producción, en el campo, en el agro, en la post cosecha, se dan pérdidas en el sistema de distribución, tenemos pérdidas muy significativas también en la transformación primaria y secundaria que sufren los alimentos, en las cadenas cuando llegan a los mercados de abastos, en los supermercados, y muchas de las pérdidas que se dan de estos alimentos no son, pérdidas no son porque los alimentos no tengan valor. En muchos casos, y esto nos diferencia tal vez de países desarrollados, en los cuales las mayores pérdidas se dan precisamente porque en los mercados se tiene un nivel de exigencia muy alto sobre la calidad y la forma de presentación de los alimentos. Y esto conlleva a que deben descartarse alimentos que, estando con buenas condiciones nutritivas, por la forma de presentación, pasan a un segundo plano y muchas veces al descarte. Entonces, si nosotros vemos estas cifras, nos podemos dar cuenta que tenemos, pues, en toda la cadena de valor, en toda la cadena o el ciclo de vida de los alimentos, tenemos unas pérdidas muy significativas. Si ustedes ven acá, el 28% de las pérdidas que se estiman en América Latina están en el sistema de producción, un 28% equivalente en el sistema de consumo. O sea, los consumidores nos servimos más de lo que en realidad vamos a consumir. En los restaurantes, de igual manera. Entonces, si nosotros hacemos un recuento de qué está pasando en todo el ciclo, nos vamos a dar cuenta que no solamente se trata de producir más alimentos, sino se trata también de evitar, de reducir, prevenir y evitar la pérdida y desperdicio de alimentos que se hace en todos estos puntos que ahora llamamos puntos críticos en la cadena de los alimentos. Hemos dicho que aunque los alimentos abunden, sus pérdidas impactan en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Obviamente, ¿cómo es que impactan? Impactan en la disponibilidad. Si hay mayor pérdida, estamos gastando recurso tierra, estamos gastando recurso agua, estamos gastando energía para producir alimentos que luego vamos a desechar, ¿verdad? Impactan también de manera negativa al ambiente, por supuesto. Entonces, ahora este trabajo de identificar, de diagnosticar, de medir las pérdidas y desperdicios de alimentos es vital para un sistema alimentario que se quiere transformar. Y nuestro país no está lejos de eso. En nuestro país hay un desperdicio muy importante, muy considerable. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando tuvimos el fenómeno del niño costero. En la radio se anunciaba un día de que había 40.000 litros de leche que no se podían procesar porque no había forma de sacarlos del lugar de producción al lugar de destino o a la planta de procesamiento, porque se habían roto los puentes, los caminos. Entonces esa leche
no se sabía qué hacer con esa leche, porque no había un sistema de refrigeración o una cadena de frío suficiente como para poder almacenar 40.000 litros diarios. Esa leche se va a la basura. Entonces, son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta cuando queremos caracterizar un sistema alimentario y hacerlo sostenible. Pero, ¿qué significa tener un sistema alimentario sostenible? Tiene que garantizar seguridad alimentaria y nutrición de las personas, de tal manera que no se ponga en riesgo, dice, las bases económicas, sociales y ambientales de la seguridad alimentaria de futuras generaciones. Obviamente, cuando hablamos de sostenibilidad, siempre tenemos que referirnos a que tenemos que pensar en los que van a venir, en las generaciones que van a venir, no solamente en el presente. ¿Y qué es la seguridad alimentaria? Obviamente, cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, tenemos que hablar no solamente de tener acceso a alimentos, disponibilidad de alimentos, utilización o consumo de alimentos. Tenemos que asegurar estabilidad en estas tres dimensiones anteriores. ¿Cómo aseguramos estabilidad? Obviamente, si producimos bien, producimos de manera racional, aplicamos buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, podremos tener mucha disponibilidad de alimentos. Sin embargo, eso no garantiza que todos podamos acceder a esos alimentos. El acceso físico y el acceso económico es muy importante tener en cuenta. La utilización de los alimentos, obviamente, un consumidor bien informado podrá optar por dietas saludables. Ustedes han visto el gran reto que nos ha dejado el doctor León de aprender a alimentarnos, conocer las propiedades de los alimentos y saber qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros, y eso está en función, obviamente, de nuestro propio sistema. Habemos personas que no consumimos carne de ningún tipo de animal, habemos personas que consumimos alimentos procesados, alimentos, carnes rojas, habemos personas que consumimos pues cualquier tipo de alimento. No somos selectivos en la mayoría de los casos. Y yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos todos nosotros de informarnos bien para saber efectivamente qué es lo que nos conviene desde todo punto de vista. La seguridad alimentaria, obviamente, no solo está vinculada a la producción de los alimentos. Miren este caso, el Perú produce más alimentos de los que requiere para el consumo de su población. ¿Cómo se explica esto? Dice, en términos de producción física o de disponibilidad energética, 2.900 kilocalorías por persona por día, superan el promedio mundial. O sea, estaríamos perfectamente bien con todo lo que producimos. Sin embargo, como en la mayoría de los países y en la mayoría de los lugares, el problema para nosotros también es el acceso. Todavía tenemos una población muy alta de personas en extrema pobreza que no acceden a los alimentos más básicos, a pesar de que los producen. Entonces, yo quise hacer un poco esta introducción sobre el sistema alimentario, porque ¿cuál es el sistema alimentario que quisiéramos nosotros para nuestro país? ¿Qué es lo que estaríamos nosotros? ¿Conocemos cómo funciona nuestro sistema alimentario? Hace poco tuvimos una consulta nacional con la participación de entidades del Estado, de la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones internacionales, en las que hubo una discusión muy rica respecto a cómo visualizamos nuestro sistema alimentario. Y en realidad la coincidencia fue grande, porque todos estábamos de acuerdo en que el gran problema que tenemos es acceso. Es acceso, no es disponibilidad. Tenemos disponibilidad de alimentos riquísimos, pero que no los usamos o no los conocemos o no los queremos usar o no los queremos probar. Un sistema alimentario tiene que ser eficiente e inclusivo y parte desde identificar los actores que intervienen en el sistema. ¿Quiénes son los actores? Los productores, el Estado, por supuesto que el Estado, porque el Estado es el primero que tiene que establecer políticas claras, políticas alimentarias claras, ¿no? Entonces,
Y yo recuerdo que en algunos casos mucho se plantea el tema de la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? El mandato que la FAO ha recibido es seguridad alimentaria. Sin embargo, en las teorías de la soberanía alimentaria, obviamente, entran en juego muchos otros factores, muchos elementos de análisis, de discusión, pero en realidad tenemos que pensar de que hay complementariedad, no antagonismo. Porque la soberanía del país es la soberanía que se ejerce cuando se elige o cuando se diseñan las políticas alimentarias. Y el país es soberano de decidir cuáles son sus políticas alimentarias. Todos los países son soberanos de elegirlo. Entonces, estamos ahora trabajando y precisamente hoy día ha empezado en El Salvador, en San Salvador, una consulta, un simposio regional sobre sistemas alimentarios sostenibles. ¿Cómo queremos que nuestros países de América Latina tengan sus sistemas alimentarios para que efectivamente respondan a lo que tanto llamamos sostenible, inclusivo, eficiente? En esa consulta está participando nuestro país también y obviamente los resultados de esa consulta son aquellos que van a definir las políticas al 2030. Nuestros sistemas alimentarios, desde el punto de vista de la sostenibilidad, obviamente tienen que trabajar en estos 4 temas. Preservar los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos ahora tienen que ser extremadamente valorados. No solamente podemos hablar del ambiente, sino debemos hablar de los servicios ecosistémicos que podemos obtener de los recursos naturales. Hacer un uso más eficiente y sostenible de la tierra y los recursos naturales. Mejorar la producción, el almacenamiento, el procesamiento y la distribución de los alimentos. Y obviamente reducir las pérdidas y desperdicios para garantizar un acceso equitativo a los alimentos, de lo que hablábamos hace un momento. En ese contexto, ¿cuál es la visión de la FAO? Bueno, ustedes habrán escuchado hablar mucho de la Agenda 2030. Es la agenda que se acaba de firmar en noviembre del año 2015, en la que los países miembros del Sistema de Naciones Unidas se han comprometido a cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de esos 17 objetivos tenemos 169 metas y 241 indicadores que van a ir midiendo cómo los países vamos alcanzando y vamos logrando estas metas tan importantes que nos hemos trazado. Dentro de esas 17 metas, obviamente, el objetivo número 2 es hambre cero. Cuando decimos hambre cero es que no es tan fácil, ya no es tan fácil hablar de reducir el hambre. Ahora la misión que tenemos en la humanidad es erradicar el hambre en toda la sociedad, y ese es un gran reto que tenemos que asumir todos los ciudadanos, porque no es una sola tarea del Estado ni de las organizaciones internacionales, es una tarea de todos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Tenemos que, en principio, conocer cómo funciona nuestro sistema alimentario y cómo lo podemos transformar, cómo podemos hacerlo sostenible. Y obviamente, para eso, tenemos que hablar no solamente de un sistema alimentario que satisfaga las necesidades más básicas de las personas. Tenemos que hablar del derecho a la alimentación, que incluye otra serie de factores, ¿no? Y obviamente la nutrición y la salud vienen muy unidas a tener pues una agricultura sostenible. Y bien, ¿cómo es que los granos andinos y dentro de ellos la quinoa aportan? ¿Por qué consideramos que son grandes aliados para asegurar un sistema agroalimentario que pueda ser sostenible? Miren, la riqueza que tenemos en nuestro país, con tantísimos productos, tanta bondad, por decir así, tantos beneficios que podemos obtener de la serie de productos que el doctor León nos ha presentado, y muchos otros más que no los hemos visto, pero que tenemos que estudiarlos. Y dentro de ellos, pues, creo que muchos de ustedes conocen lo que es la quinoa. Ya acá el doctor Tafur nos ha hablado de la riqueza de la quinoa, del alimento sagrado, ¿verdad? El alimento sagrado. Y también quería manifestarles de que precisamente la quinoa puede aportar
bajo el enfoque que les he mencionado del sistema alimentario sostenible, puede aportar muchísimo, puede contribuir a un modelo de sistema sostenible. ¿Por qué la quinoa? Porque la quinoa tiene propiedades no solamente nutritivas, sino también nutracéuticas. Así como la quinoa, tenemos otros cereales andinos también de mucho valor. La kiwicha, la cañihua, entre muchos otros que nos podrían dar una opción, una alternativa viable para enfrentar el hambre en muchas regiones, no solo del Perú, sino del mundo. Yo estoy acá en el Colegio Médico del Perú y con seguridad ustedes deben haber escuchado muchísimo sobre la quinoa. ¿Por qué la quinoa es tan apreciada no solamente en el Perú? Creo que se aprecia mucho más en el extranjero que en nuestro propio país. Miren, las propiedades de la quinoa. Es un alimento de origen vegetal que tiene todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas. Mejora el estado nutricional de las personas. Y como dijo también el doctor León, las combinaciones que podemos hacer entre alimentos son las que determinan un mejor aprovechamiento de ellas, ¿no? A él mencionó que la combinación de la quinoa con la leche lo hace mucho más bioasimilable. Así como hay otro tipo de alimentos que también hay que aprender a combinarlos para sacar un máximo provecho. La quinoa y otros granos andinos, fíjense, puede ser la solución para millones de personas que sufren hambre. Increíblemente, ustedes van a ver que hay más de 50 países que actualmente están sembrando quinoa, están produciendo quinoa en el mundo. Ahora justamente hemos recibido esta semana una misión de la República de Kenia. Estamos atendiendo a la misión de Kenia porque ellos han venido muy interesados en conocer cómo pueden ellos mejorar su sistema de producción de quinoa y cómo pueden ellos también introducir lo que acá se habló hace un momento, la producción de los cuyes. Obviamente son elecciones de los países, pero en el tema de la quinoa nosotros tenemos una expertise en el Perú, una experiencia y conocimiento tradicional de la cultura ancestral de los pueblos originarios, donde la quinoa se cultiva orgánicamente y donde se pueden aprovechar muchas de estas prácticas y se pueden difundir al mundo. Eso obviamente no exime el hecho de que la quinoa también en algunas partes del mundo se produce de manera convencional, como ya hemos visto, y obviamente con algunos resultados que no siempre son ventajosos. ¿Por qué? Porque el cultivo de la quinoa original, como lo hacían nuestros ancestros, no llevaba la utilización, no conlleva la utilización de productos químicos, de plaguicidas ni de fertilizantes sintéticos, sino se produce de una manera orgánica, con buenas prácticas. Sin embargo, la producción convencional de la quinoa en algunos países del mundo pues ha hecho de que ya haya incluso algunos rechazos de las exportaciones por presencia de residuos ilegales, cosa que no es lo apropiado. ¿Por qué decimos que la agricultura sostenible? La agricultura puede ser sostenible o más sostenible si nosotros sembramos quinoa. Porque obviamente la quinoa es uno de los pocos productos en el mundo, cultivos en el mundo, que se adaptan a cualquier altura, a cualquier temperatura, pueden estar a nivel del mar o pueden también crecer en montaña. Entonces, se adaptan inclusive a la salinidad del suelo. Es uno de los pocos cultivos que tiene una alta resiliencia, una alta resistencia al cambio climático. Obviamente tenemos pues que conocer las bondades de la quinoa y otros granos andinos para tomarlo como una opción, como una alternativa viable. Cuando hablamos de cultivo orgánico, el cultivo orgánico se mantiene en ciertas zonas del país. Lamentablemente se están introduciendo prácticas que no son apropiadas y que están conllevando a tener que enfrentar ciertas dificultades, pero más vinculadas, como les digo, con la falta de la inocuidad
y la presencia de residuos en este cultivo. Monsanto. ¿Perdón? La Monsanto. La ley de Alan García, que hasta ahora nadie dice nada ni hace nada para eliminar esa ley. Sí, probablemente sí. Hay muchas razones por las que esa situación se puede dar. Pero si nosotros examinamos obviamente cuál es la realidad de nuestro país, fíjense, más de 100.000 familias rurales se dedican al cultivo de los granos andinos, viven de eso. Y estamos hablando de agricultura familiar, agricultura que se sostiene con este cultivo. Entonces también es muy importante promover la productividad y la sostenibilidad de la quinoa y de otros granos andinos. Promover la agricultura familiar, fomentar políticas que puedan desarrollar y mejorar las condiciones de vida de los productores familiares, porque obviamente también una de las grandes misiones que tienen estos productores es custodiar la agrobiodiversidad, la amplia biodiversidad que tenemos de estos cultivos. ¿Qué cosa es lo que ha venido haciendo la FAO? Bueno, la FAO ha venido trabajando mucho en este contexto. Estuvimos también, se tuvo la iniciativa de llevar a cabo, de celebrar el Año Internacional de la Quinoa en el año 2013. Se viene dando apoyo a los países andinos, no solamente en la producción, sino también en todo el ciclo de vida que tiene la quinoa. Se está promoviendo mucho el darle valor agregado a la producción, a acercar a los productores familiares a las compras públicas, a acercar a los productores también a mercados, no solamente a ampliar el mercado interno, sino también el mercado externo, a darle también a trabajar con las comunidades y con las organizaciones de productores modelos productivos, modelos asociativos, modelos de cooperativismo que pueden facilitar su acceso a préstamos, a créditos, a compra de insumos, a oferta, a tener una oferta sostenible para poder atender una demanda cada vez más creciente de estos productos. 5 minutos. Entre las consideraciones generales yo podría decir, fíjense, promover el consumo de la quinoa yo creo que es una tarea de todos. Estuvimos el año pasado trabajando en el Distrito de los Olivos con un proyecto para medir cuánto la gente conoce la quinoa y si la consume o no la consume y por qué la consume o por qué no la consume. Y en realidad muchas de las personas que consumen es porque en su niñez han probado la quinoa o sus familias proceden de zonas donde se consume la quinoa. Sin embargo, todavía hay cierta resistencia del consumidor de costa para poder aceptar este tipo de consumo de granos andinos. Y yo creo que es una gran tarea, no solamente del Estado, sino de todos, promover el consumo de la quinoa, puesto que todavía estamos enfrentando ese nivel de pobreza, de desnutrición. Cuando hablamos de desnutrición, estamos tocando un tema muy importante. Tenemos zonas que están en extrema pobreza, tenemos niños con desnutrición crónica, tenemos un problema grave y serio. Y también en el Perú no escapamos de otro gran problema que tampoco se ha medido de manera, digamos, persistente, cuál es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, tenemos acá un gran reto, no solamente promover el consumo, sino también tenemos el gran reto, fíjense, nuestro país ya es uno de los países oferentes de cooperación internacional. Cooperación Sur-Sur se llama a la cooperación que damos entre países en desarrollo y estamos recibiendo solicitudes constantes para enviar a expertos peruanos a enseñarle al mundo cómo producir la quinoa. Entonces, primero tenemos que aprender a consumirla nosotros y luego, obviamente, también ofrecerlo al mundo. Erradicar el hambre y la malnutrición con una mirada de sostenibilidad social y ambiental es un reto que compartimos todos, ¿no? Y los granos andinos son nuestros grandes aliados en esta inmensa tarea, pero no es imposible. Juntos podremos lograr. Hay que revalorar lo que tenemos en nuestro país. Muchas gracias a la doctora de la Rosa, como es
es ya conocido. Si alguien quiere preguntar, levante la mano. Tenemos una pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra? ¿Alguna más? 3. Entonces empezamos en primera, segunda y tercera. La primera. Buenas tardes. Cuando habló la señora que está por allá, me hizo acordar que el 2021 vence la moratoria para el ingreso de semillas transgénicas en el país. Hasta ahora legalmente no están ingresando semillas, pero se hizo una moratoria, es un paro durante 10 años. Entonces, usted habla de la diversidad de semillas, promover los granos, los quinoa, pero ¿qué se está haciendo para prevenir? Porque ya es 2020, 2021, ahorita nomás, que con este gobierno puede tirar abajo todo, permite el ingreso de semillas transgénicas y contamina nuestras diversas semillas. Ya se habla que se está haciendo una capa transgénica. Entonces, ¿qué se está haciendo? Porque ponemos en riesgo toda esa diversidad y toda nuestra seguridad alimentaria de la que usted mismo habla. Sí, efectivamente. Cuando yo mencioné de la soberanía alimentaria, obviamente nos referimos a que los países tienen el derecho de elegir sus sistemas alimentarios, pero la ley de moratoria obviamente vence en el año 2021. La decisión al respecto corresponderá no solamente a las autoridades. Tenemos una Comisión Nacional Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú. Entonces esta comisión es la que tendrá que analizar. Nosotros como FAO hemos recibido una solicitud del gobierno peruano para apoyarlos en el sentido de hacer una revisión, digamos una revisión sostenida de las normas que van a regir los recursos genéticos y especialmente los organismos vivos genéticamente modificados. Estamos en ese proceso. No es una responsabilidad de un organismo internacional decirle al país lo que tiene que hacer. El país es el que tiene que decir cómo quiere su sistema alimentario. Es una responsabilidad de las organizaciones como FAO brindar las orientaciones, brindar la asistencia que se le requiera, pero es una decisión del país finalmente. La segunda pregunta, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Usted habló sobre el consumo de quinoa, ¿no? Que el consumo de quinoa en el Perú es bien limitado, ¿no? Muchos porque no conocemos la quinoa, no conocemos sus propiedades. Pero también habrán visto que la quinoa en estos últimos años tiene un precio elevado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, ¿no? Para ya las personas que vivimos acá en Lima, es difícil pagar 1 kilo de quinoa, de repente semanal o semanalmente, ¿no? Mucho más difícil va a ser para las personas en extrema pobreza. Sí, efectivamente, miren, ¿cuánto está costando 1 kilo de quinoa en Lima? 10 soles, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta 1 kilo de carne en Lima? Más de 20 soles, ¿verdad? 1 kilo de quinoa puede alimentar a una familia en una semana. 1 kilo de carne puede alimentar a una familia en 1 o 2 días. En realidad, el tema de los precios es, yo digo, determinante para el consumo de los alimentos. No podemos decir que no. Es más, uno de los factores que limitan el acceso a los alimentos es precisamente el factor económico. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis comparativo de lo que cuesta la quinoa y lo que en algún momento significó tal vez el tener una mayor demanda de la quinoa, cuando hubo una demanda entre el año 2013 al 2014 de la quinoa en los mercados internacionales, prácticamente los precios se elevaron drásticamente. Llegó a costar más o menos 18 o 20 soles el kilo, ¿verdad? Entonces, para el consumidor nacional se hacía inaccesible, especialmente para la gente que no tiene condiciones o no tiene un poder adquisitivo muy significativo. Sin embargo, si hacemos también un recuento de cómo la quinoa puede suplir el contenido nutritivo, con seguridad vamos a tener, cuando el consumidor esté mejor informado, con seguridad su decisión va a ser consumir quinoa. ¿Por qué algunas de las personas o muchas de las personas en lugares donde se produce la quinoa, en lugar de consumir quinoa, consumen fideos o arroz?
es por la falta de conocimiento, por la falta de información que se tiene del valor nutritivo de los granos andinos. Entonces yo creo que optimistamente tenemos que pensar en promover el consumo de la quinoa a todo nivel. Cuando yo mencioné del estudio de consumo que se hizo en los olivos, ¿por qué? Porque tiene una representatividad de los 5 niveles socioeconómicos en la población. Entonces allí teníamos a personas que dijeron, sí, puedo consumirla, pero no la consumo porque en realidad no me gusta, no sé la forma de prepararla, no conozco, no sé cómo hacerla, digamos, sabrosa o apetecible. O sencillamente algunos dijeron, no, es muy caro. Pero la mayoría de las personas coincidían en que sí conocían el valor nutritivo de la quinoa. Entonces, tenemos que trabajar más en incrementar el conocimiento, la información, para que podamos ir cambiando nuestros hábitos alimenticios y podamos acceder a estos alimentos. Había una tercera. Al comienzo de la exposición, se mencionó que la FAO, los objetivos de la FAO están basados en los intereses de los países que la integran, ¿verdad? Encontrar cierta incoherencia, o no sé si se le puede llamar incoherencia, en este caso Perú está yendo como país miembro de la FAO a proponer el tema de la alimentación eficiente. ¿Cómo manejan el tema de las políticas si tenemos, por ejemplo, el tema de las escuelas donde está la población a la que debemos cuidar bastante, que es los niños? Si el problema no es el acceso, es la disponibilidad, ¿por qué las políticas del país facilitan que en los colegios predominen los productos basura, los productos chatarra, antes de lo que producimos y está a disponibilidad de nosotros? O sea, no encuentro coherencia entre con qué políticas van hacia la FAO, hacia aquí. En realidad el problema es al revés. El problema es el acceso, no la disponibilidad. Ajá. O sea, tenemos disponibilidad de acceso, pero ¿por qué tenemos mayor disponibilidad a los alimentos chatarra? Porque son más baratos, porque la gente los prefiere, por los saborizantes y todos los aditivos que ponen a los alimentos, y sobre todo porque los ponen tan accesibles para que cualquiera lo pueda consumir a un precio mucho más barato, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que trabajar. Tenemos que caracterizar el sistema alimentario que tenemos en el país y tenemos que ver si efectivamente las políticas que tiene nuestro país son coherentes para convertir ese sistema en un sistema que sea sostenible, en el que podamos tener acceso a dieta saludable. Estoy segura que muchas de las madres de familia han tenido siempre que preguntarse cada día qué le ponen en la lonchera a los niños que van al colegio. ¿Qué pongo en la lonchera a mi niño? ¿Le van a poner quinoa? Con seguridad el niño, si no tiene costumbre de consumir la quinoa de la manera como la debe consumir, no lo va a hacer. Pero si le ponen un chocolate o le ponen como decía el doctor, un frugos, pues eso se lo va a tomar muy bien. Entonces yo creo que todo esto empieza con la educación en casa. La educación en casa es vital y obviamente los colegios, las escuelas. Nosotros como FAO hemos venido trabajando en lo que son las escuelas de alimentación sostenible. Tenemos pilotos hechos en Junín, donde prácticamente se está enseñando a los padres de familia y se está trabajando con los comités de padres de familia para enseñar cómo se debe alimentar a los niños, y se está dando la alimentación en el colegio con recursos de Cali Warman, obviamente complementados con lo que los padres de familia compran respecto a productos perecibles. Entonces se quiere buscar dietas balanceadas y saludables y de fácil acceso, y enseñar obviamente a los padres y a los docentes a tener esa información para poderla trasladar, ¿no? Tanto en sus hogares como en los colegios. Muchas gracias a la doctora de la Rosa.